Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. La verdad es que estoy sorprendido. Ha tenido una convocatoria en la que estamos muy satisfechos. Os voy a presentar el informe Panorama 2020, que ya es el cuarto informe que presentamos en el Servicio de Estudios desde que se creó. Intenta ser un recopilatorio de todas las tendencias que hemos venido describiendo durante los últimos años, pero tiene el carácter especial de significar la entrada a una nueva época en términos macrofinancieros y, por lo tanto, yo creo que también sectoriales. No puedo detenerme en los detalles porque para eso está escrito el informe y está a vuestra disposición, pero sí quiero hacer una digresión de las grandes tendencias y de hechos puntuales que van a marcar no solamente el año 20, sino los próximos años venideros, tanto para la parte macroeconómica como para implícitamente la parte sectorial y de mercados, algo que desarrollarán mis compañeros. Bien, la idea fundamental de este informe es que, por así decirlo, la desaceleración se ha estabilizado en tasas muy moderadas en el año 19-20 y que en el año 2020 va a continuar con esa inercia ganada desde mediados del 2018-19, impuesta por la atonía del sector manufacturero y aún las consecuencias de la incertidumbre adquirida con la política económica global, en especial la relativa a los efectos que tuvo la dislocación comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. Pero son inercias del pasado que nos llevan hasta el momento actual de baja actividad, estabilizada en el 2019 en torno al 3%, en el 2020 similar, 3,1%. Decimos estabilizada porque, como veníamos diciendo durante todos estos trimestres anteriores, recordad que este informe es un informe anual que actualizamos trimestralmente, no llegamos a entrar en recesión. Es algo que defendimos desde el principio y, afortunadamente, no hemos convergido al consenso, sino que el consenso, en cierta manera, también ha modulado su lenguaje hasta esta opinión, por los motivos que decíamos en el pasado. Para una recesión es necesario que un país sistémico, en términos financieros y económicos, entre en recesión, y no era el caso ni por Estados Unidos ni por China, aunque en China tampoco hubiera originado esa situación. Pero sí vemos una estabilización en el fondo por una reversión. Principalmente porque la política monetaria parece que está ayudando, ¿no? Coadyuvando con ese giro monetario que se ha experimentado desde, dependiendo de la zona en la que hablemos, desde mediados del 2019 hasta hoy. Pero por otro lado, también porque existe un agotamiento, hay una demanda insatisfecha durante los últimos 12 meses, sobre todo de inversión, que tiene que volver a revertir cuando los elementos de incertidumbre globales se vayan diluyendo, y también porque las expectativas de los consumidores y su traslación al resto de la economía no ha llegado a verse tan impactadas como en otras situaciones ha llegado a tener lugar. Hasta tal punto que, en cierta manera, vemos cierta reversión de todo lo que fue la desaceleración del sector manufacturero hacia niveles que, sin ser buenos, son mejores que los meses pasados, sin haberse trasladado plenamente a la actividad en otros sectores y a la demanda del consumidor. A grandes rasgos globales, la actividad, el empleo, el crecimiento de los salarios reales mantiene tasas bajas pero positivas, y así creemos que va a ser durante los años venideros. El sector, la actividad comercial global ha tocado fondo con la situación última a la que nos enfrentamos, aparentemente una tregua en los enfrentamientos entre Estados Unidos y China, que puede llegar a afectar luego a Europa en caso de que no se resuelvan tampoco nuestras disputas, pero que parece más una narrativa que un hecho per se, ¿no? Así, después de este año 2020 estabilizado en mínimos, en el 3%, esperamos una convergencia hacia lo que fue el crecimiento de los últimos 5 años, o un poco antes, que coincide con lo que consideramos que es el potencial de crecimiento global, en torno a 3,4, 3,5%, en especial por la aportación de los mercados emergentes. Lo que he comentado antes, ¿qué coadyuvará a esta situación? Pues una reversión de la política monetaria para garantizar una actividad de mínimos, como se ha visto que ha ocurrido en Europa, más la normalización gradual de la incertidumbre que está
pues actualmente en niveles, en cotas muy elevadas. Todo lo que sea una reducción de esa incertidumbre que pesa a través del canal de expectativas en los consumidores e inversiones, tiene que generar, dada la demanda insatisfecha en determinados sectores, actividad suficiente para revertir el crecimiento hacia tasas más normales, más cercanas al potencial. Esta recuperación de la que estoy hablando, sin embargo, va a tener tres características. Por un lado, va a ser una recuperación muy débil, va a ser una recuperación débil comparado con los estándares anteriores a los que estábamos acostumbrados a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. En mi opinión, muy cercano al nuevo nivel de tasa de crecimiento potencial global, dada la estructura productiva global actual. Pero en todo caso, muy gradual, suave, limitada por las inercias del pasado, tales como la incertidumbre, los conflictos comerciales y, en todo caso, también va a ser una recuperación que va a ser fundamentalmente frágil, en la que acaecen multitud de riesgos conocidos, lo que siempre nos gusta llamar dentro de lo que es el lenguaje de la incertidumbre haitiana, que luego vas un poquito a comentar, los viejos conocidos como los problemas en la gobernanza global, que son riesgos que vemos en cierta manera con sesgo ascendente y con una severidad aún moderada, porque son efectos de largo plazo, pero crecientemente más probables, dada la situación de contagio de política económica heterodoxa a nivel global. Los problemas de deuda, tanto corporativo como soberano a nivel global, dada la lenta pero constante ascensión de los tipos de interés a mayor plazo, sea por términos de prima de riesgo o por levísimos incrementos de la prima temporal en algunos mercados, sobre todo emergentes, a la vez que encontramos riesgos derivados de la política económica de Estados Unidos, sobre todo en situaciones como las registradas en el pasado, en la que se enfrentaba el momento cíclico con una política económica enormemente procíclica y capaz de generar y transmitir desequilibrios y vulnerabilidades al resto del sistema a través del sistema financiero. Un posible ajuste, aunque crecientemente menos probable, en el sistema financiero soberano de China, dada la política activada en la última reunión del Politburo de ajustar los desequilibrios financieros y soberanos, sobre todo la parte residencial y la financiación de las empresas estatales. Y por otro lado, y crecientemente, como habéis podido comprobar, por el creciente incremento de situaciones de estrés geopolítico, como la que últimamente acaece en términos del Oriente Medio y las incursiones sobre Irán, que pueden derivar en escenarios que no son los que inicialmente se anticipaban. Ha tenido un efecto sobre el repunte del petróleo. Al final, el crecimiento de precios lo sufren los países más vulnerables, pero que en cierta manera puede generar una serie de aunque está controlado, es decir, en términos económicos no ha tenido mayor impasse, puede generar eventos no previsibles a corto plazo, como podría ser, por ejemplo, una renovación de descontento social en los países de ese marco, como parece que está ocurriendo lentamente en Irán, con las protestas en contra del régimen vigente, etcétera, etcétera. Pero igual que decimos que es un crecimiento, una recuperación frágil, por los viejos riesgos conocidos, también por esos riesgos los conocidos riesgos desconocidos, es decir, que no sabemos la manera exacta en la que pueden interactuar con el resto de la economía. Hablo, por ejemplo, de las crisis de liquidez que está en debate si son problemas estructurales o eventos únicos, como ha podido ocurrir en Estados Unidos al tiempo que empezaba a limitarse la política monetaria, o los problemas de deuda apalancada en el sistema financiero no regulado, en la banca en la sombra, que aunque sabemos que es un riesgo, no sabemos el alcance que puede tener y el coste en términos de severidad para el sistema que pueden originar. Y ya por último, en esta fragilidad,
los desconocidos desconocidos. Riesgos que hasta ahora no podemos anticipar, pero que emergen de forma no lineal y de que la severidad, siendo eventos de cola como son, suele ser de amplio alcance, ¿no? Igual que decimos que ese crecimiento es frágil, también decimos que es un crecimiento débil, es un crecimiento frágil y es un crecimiento elusivo. Y aquí es donde entra más la parte central de la digresión que hacía al principio de cambio de época más que de ciclo. Con esto quiero decir que la política económica a finales del siglo, o sea, a finales de la década anterior, lo que enfrenta es una situación en la que ha habido dos transformaciones fundamentales que condicionan la manera en la que se puede gestionar la política económica. Por un lado, hay una transformación demográfica indudable, en la que el dividendo demográfico de la mayor parte de los países desarrollados y de algunos emergentes ha pasado, y nos enfrentamos a un envejecimiento y un aumento de la dependencia a nivel global, que tiene efectos sobre la productividad, sobre la suficiencia de los sistemas previsionales, sobre la implicación de los sistemas financieros a nivel global por la transmisión de flujos, etc. Por otro lado, hay una transformación digital que la gente atribuye a esa revolución industrial 4.0, la revolución industrial del coste marginal cero, vinculada a todo lo que tiene que ver con la industria intangible, véase la industria digital, que por un lado no ha generado los cambios sociales y las rentabilidades que inicialmente se pensaba que podría tener. A principios del siglo XXI tuvo una suerte de efectos sobre el crecimiento que no se están replicando en la tercera década del siglo XXI, que no está dando las oportunidades de crecimiento y de recaudación impositiva y reparto de ingresos como inicialmente se pensó que podía dar lugar a una revolución de este calado. No estoy siguiendo la presentación, así que lo mejor es que me sigan a mí, porque soy incapaz de pasar y hablar al mismo tiempo. Así que está todo en el informe. En cualquier caso, dos transformaciones fundamentales en el contexto de una crisis financiera global. Esto ha dado lugar a el estancamiento secular que de manera tan recurrente hemos estado tratando aquí, por sus efectos sobre la inflación, sus efectos en el tipo de interés real de la economía y la imposibilidad de activar políticas económicas suficientemente fuertes para devolver al crecimiento de la economía. Por otro lado, a un deterioro, eso derivado de la caída del aumento de la dependencia y del envejecimiento poblacional, la transición demográfica en general, a una caída generalizada en el mundo del ahorro financiero formal, del ahorro formal privado gestionado por el sector financiero, sobre todo en el largo plazo, y muy especialmente en países emergentes ubicados en América Latina, en el este de Europa, que es al final lo que produce esa transmisión de shocks financieros originados tanto en la política monetaria como en el sistema financiero, bancario y no bancario global. Eso, cuando hablo de un crecimiento una recuperación elusiva, quiere decir que las políticas económicas que hasta el siglo XXI, hasta principios del siglo XXI funcionaban, están empezando a perder efecto, en especial la política monetaria, la política competitiva, regulatoria, que tiene que ver con la capacidad para limitar el poder de mercado. Y en este sentido, pues se ha generado desigualdad tanto de renta como desigualdad tecnológica, desigualdad de convergencia tecnológica entre diferentes países. Eso está dando lugar a una situación que define el signo de los tiempos. Los define el signo de los tiempos en el sentido de que, además de encontrarnos con eventos catastróficos que antes no se percibían con el mismo calado, además de apreciarse una reversión del multilateralismo de escala global, no solamente en Estados Unidos, y además de disrupciones geopolíticas que tienen como efecto final todo lo que he dicho sobre precios y por lo tanto sobre la distribución de la renta real, teniendo especial énfasis sobre las rentas más bajas, lo que están generando es una resistencia a esa transformación a nivel global, que implícitamente lo que hace es también resistirse a las políticas estructurales, como puedan ser las de la transición hacia el mundo más digital, generar mayores niveles de igualdad y de equidad, y por último crear un mundo, pues en términos de sostenibilidad,
más equilibrado. Nada, que yo creo que no se le escapa a nadie que las revoluciones sociales que está habiendo ahora mismo en Chile y en otros países, al final tienen que ver, en Francia, tienen que ver con el aumento de los impuestos para asumir esos costes, esas externalidades negativas que tiene el proceso económico en el que vivimos, que existen resistencias, evidentemente, desde las capas menos favorecidas a esa transformación estructural. Y la política económica no actúa sobre eso, o no ha actuado hasta ahora, y se apoya básicamente en políticas cíclicas, que es a donde quiero llegar. Políticas cíclicas, ¿qué quiere decir? Pues que desde hace una década nos apoyamos en la política monetaria de corte expansivo, con una anécdota de 18 meses en Europa o quizá 2 años en Estados Unidos, en la que ha habido una política anticíclica intentando enfriar la actividad que vimos entre el 17 y el 18, pero no deja de ser una anécdota. Lo que se está gestionando es una política monetaria alrededor del ciclo, alrededor de una tendencia crecientemente negativa, tanto en el valor de los activos como en el crecimiento, como en el reparto de la renta. Entonces la política monetaria es hasta ahora el único instrumento que realmente se usa proactivamente, y la percepción global es que se está agotando. Estoy intentando llegar a este slide. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que la política monetaria ha revertido hacia donde se estaba moviendo antes de la normalización de la política ultracomoditicia de los bancos centrales de la mayor parte de los países. Hemos vuelto a un momento en el que el output gap, la brecha de producto, el crecimiento por encima de la tendencia vuelve a ser cero o negativo. Estados Unidos se ancla en sus niveles de tipos actuales para no reducirlos, no aumentarlos más, tampoco reducirlos hasta por lo menos el 2022. Europa recupera las compras de los activos, garantiza tipos negativos en los depósitos durante bastante tiempo, e instrumenta ese forward guidance, esa gestión de las expectativas con tipos con un contexto de condiciones financieras muy bajas durante mucho tiempo. Y de la misma manera, eso se traslada a los países importadores de ahorro, como es, por lo que he dicho antes, por su estructura demográfica y por las condiciones más estructurales de los países, aquellos que importan las condiciones financieras y la política monetaria de los países dominantes, en este caso la política monetaria americana, ¿no? Entonces, de la misma manera, los países emergentes, como he dicho, financieramente conectados, financieramente dependientes de la política monetaria de los países desarrollados, también importan una política anticíclica, en este caso, a diferencia del pasado, proactiva, es decir, de soporte de sus condiciones financieras. Nos volvemos a un mundo en el que la política monetaria hace lo posible para garantizar condiciones financieras bajas, laxas, durante suficiente tiempo. Y bueno, luego está China, que no tiene una política monetaria cíclica, sino una política monetaria dependiente de su agenda de transformación natural, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso me lleva a describirle la coyuntura de cada país. Lo que vemos es que en ese crecimiento del 3,1 en el 2020, en el 2020, 3,4, 3,5, 2021 y en adelante, hacia el potencial, pues tenemos regiones como los desarrollados, Estados Unidos, Europa, creciendo muy por debajo de su potencial, Estados Unidos en torno al 1,6, 1,7, Europa en torno al 1, en torno ligeramente por encima del 1, dentro de Europa con ligeras diferencias, España también convergiendo en esa desaceleración, con condiciones financieras más laxas, con tipos de interés bajos, con curvas que aún permanecen bajas, pero que afortunadamente dejan de adentrarse, o por lo menos parece haber ralentizado, entrarse en el terreno negativo de gran parte de la curva, con precios de los activos aún vinculados a los excesos al exceso de liquidez, y por otro lado la renta soberana con los precios con los precios típicos de contextos monetarios de amplia liquidez y de proactividad de los bancos centrales, ¿no? Y eso lleva a considerar un contexto en el que tendremos un mundo más dominado por la actividad y con más mayor aportación de los países emergentes, mucho más moderado, o por lo menos las mismas tasas de crecimiento de los países desarrollados, y unas condiciones financieras y monetarias muy laxas. En ese contexto, ¿cómo le afecta
tienen toda la información recogida en los informes. Son 110 páginas de informe, lo van a disfrutar. Yo voy a detenerme más en mis digresiones. En ese contexto, y por cierto, tipos de cambio, el dólar, pese a las condiciones financieras más igualmente moderadas, pues un tipo de cambio relativamente apreciado por diferentes motivos. Un dólar relativamente apreciado tanto contra el euro, contra las monedas emergentes durante al menos el 2020 y convergiendo gradualmente a lo que consideramos que es su equilibrio en el 1,20, 1,25 más allá del 2022-23. Es decir, con una lenta depreciación en el horizonte que no sabemos exactamente cuándo llegará, a corto plazo apreciado. Lo que hace que las condiciones financieras, aunque sean relativamente laxas o muy laxas, tendrían mayor margen para ser incluso más laxas si el dólar no estuviese tan apreciado. Sobre todo los efectos que eso tiene en el valor de los activos va a entrar en detalle Javier, pero yo solo quería contar un poco como situación en la que nos entramos. ¿Eso a qué me lleva? Y voy a dar paso a Ricardo. Lleva a un mundo en el que hemos convergido con... Aquí tengo una representación de la dinámica de las primas globales puestas en dólares, en la que se ha desacelerado fuertemente desde el 2017 y 2018 hasta el 2019 el crecimiento de las primas, fundamentalmente por esa mayor debilidad registrada en el 2018, pero también por una desinflación y por una apreciación del dólar. Es decir, todo lo que ven aquí, toda esa desaceleración que ven, hay una fuerte apreciación del dólar que nosotros al computar las primas traspasadas a dólares apreciado, pues se ve aquí. Pero lo que sí que apreciamos es que mientras que esa apreciación del dólar se mantiene o se deshace muy lentamente, mientras que la actividad vuelve hacia el potencial global y mientras que la inflación se espera, porque la verdad es que en este contexto de estancamiento secular uno no podría decir, se espera que la inflación revierta hacia los niveles deseados de equilibrio de los bancos centrales, pues volvamos a ver las primas en términos nominales en dólares convergiendo en torno al 4,5-5% en el futuro medio. Esto entraña grandes diferencias entre si uno ve esto en términos reales, si lo ve en la moneda local y si lo ve entre emergentes y desarrollados. En ese desarrollo de las primas lo que fundamentalmente pesa es los países emergentes. El efecto del tipo de cambio, como he dicho, también afecta de manera diferente a los países desarrollados y emergentes. Y en la parte de vida, como va a entrar el anclaje de las primas, el anclaje de los tipos de interés en cotas muy bajas, pues producirá problemas más derivados del lado de la oferta que de la demanda, en el sentido que cada vez es más fácil honrar los pasivos vinculados a rentas vitalicias y a tipo de interés. Y ya con esto, aquí hay previsiones sobre las primas, tienen 40 países de previsiones de primas para la gente del sector, pero voy a dejar que entre en detalle sobre los cambios más significativos de la mano de Ricardo. Un poco por conectar el entorno macroeconómico que nos ha explicado mi compañero Gonzalo con lo que entendemos que va a pasar con los mercados aseguradores, pues la principal idea es que la economía global pues se está desacelerando, ¿no? Y esta desaceleración económica entendemos y hemos visto que el negocio asegurador está muy vinculado con el ciclo económico. Por lo tanto, prevemos que también lo que es los negocios aseguradores se van a desacelerar, y de hecho ya lo estamos viendo. Especialmente pues las líneas de negocio de no vida y de vida riesgo, que van más vinculadas al ciclo económico. Lo que son los productos de vida a ahorro y las rentas vitalicias tradicionales también están muy impactados por el entorno de bajos tipos de interés, y como hemos visto casi ya a nivel generalizado, el mundo ha entrado en una época de políticas monetarias laxas, acomodaticias, los tipos de interés van a la baja, y esto pues tampoco favorece el desarrollo de este tipo de negocios. Como dato positivo, tenemos que decir que los mercados de valores sí que se han comportado de forma positiva. En el año 2019 se superó la fuerte caída que tuvieron en el último trimestre de 2018, y esto ayuda al desarrollo del negocio que se llama de vida inversión en aquellos países en los que este tipo de negocios se comercializa, que no es en todos. En España en particular no, y sí que tienen más desarrollo pues en lo que es Estados Unidos, Reino Unido o Japón. En cuanto a España, lo mismo, venimos de crecimientos económicos del PIB en 2017, que estaba en torno al 3, 2018 cayó al 2,4,
2019 ya se estima que se va a desacelerar hasta el 2% y nuestra estimación para 2020 es al 1,7%. Es decir, la economía se está desacelerando. El sector asegurador también se está desacelerando, lo estamos viendo en los últimos datos de ICEA. Ya se ve que en 2019 el crecimiento de las primas de no vida se va a quedar en el entorno del 3%. La línea de negocio que más lo va a acusar va a ser el negocio de autos, que va a crecer por debajo del 2%, y el motor de crecimiento va a venir siendo el negocio de salud, que crecerá por encima del 4%, porque el negocio de salud suele tener un cierto comportamiento anticíclico. En cuanto a los emergentes, prevemos que lo que es Brasil y México pueden tener un buen comportamiento. En 2019 México ha estado prácticamente estancado y Brasil ha tenido un crecimiento bajo, pero bueno, en Brasil se prevé que el crecimiento económico pueda mejorar, apoyado en lo que es el consumo y la inversión, y además Brasil está adoptando medidas estructurales que pueden apoyar a su economía, y en concreto me refiero a la reforma de las pensiones que aprobaron en el mes de octubre, que prestigiosas instituciones como el Instituto Internacional de Finanzas, el IIF, ha estimado que puede suponerle un ahorro en términos de gasto público medio del 0,8% del PIB de media durante los próximos 10 años cada año. Es una reforma importante y soluciona uno de los principales problemas de Brasil, que es su elevado déficit público y su elevado nivel de deuda respecto al PIB, que es lo que hace básicamente que el país no llegue a tener la calificación del grado de inversión. Ninguna agencia de calificación de momento se lo ha dado, pero si empieza a tomar este tipo de medidas, pues posiblemente lo pueda conseguir. México, la actividad económica, que como ya hemos comentado, impacta mucho sobre el desarrollo del mercado asegurador, pues ha estado un poco ralentizada, e incluso no ha crecido nada en 2019 a consecuencia de la política monetaria restrictiva que ha venido desarrollando para intentar defender su tipo de cambio. Siempre que se adopta una política monetaria restrictiva, enfrías la economía y enfrías también el mercado asegurador, principalmente en no vida y vida riesgo. En el negocio de vida, pues los tipos altos sí pueden ayudar. Ahora ya, conforme el dólar pues va a seguir fuerte, según ha explicado Gonzalo, pero no está tan fuerte como en años anteriores y ha podido relajar la política monetaria. Luego entendemos que el entorno es favorable. En Argentina y Turquía pues todavía tendrá que esperar. En el informe hemos incluido también un apartado en relación al reaseguro. Entonces, en este punto me gustaría destacar que el año 2019, digamos que en lo que son siniestros catastróficos, ha tenido dos caras, ¿no? Una primera cara es los siniestros catastróficos de alto impacto, en el que se puede decir ya que ha sido un año benigno. Ha sido un año benigno comparado con 2018, que ya fue un año bueno, comparado con 2017, que marcó el peor año de toda la serie histórica conocida. Primer semestre especialmente bueno, el segundo semestre normalmente son las temporadas de huracanes, ciclones y tifones, y ha habido el huracán Dorian que ha impactado en las Bahamas, y luego el Faxai y el Hagibis que han impactado en Japón y más concretamente en la zona de Tokio, que han tenido daños, pero en general el año completo no ha sido especialmente malo. La segunda cara, los que se llaman los riesgos secundarios, que son eventos que no llegan a tener la intensidad en cuanto a la velocidad de los vientos, de los huracanes o la intensidad de las lluvias, de los siniestros de alto impacto, pero que se acercan. Entonces, este segundo bloque, digamos, de eventos catastróficos
sí que ha sido peor. Se está notando ya, y los científicos lo están poniendo de manifiesto, que aumenta su frecuencia y aumenta su intensidad. Y por lo tanto, y lo atribuyen, hay pocas dudas al respecto, al calentamiento global y al cambio climático. ¿Y quién ha notado esto especialmente? Pues el Consorcio de Compensación de Seguros, porque se han producido varios sucesos de esta naturaleza, aquí se llaman DANAs, y en el mes de septiembre pues afectaron a todo lo que es el sureste peninsular y a la parte del Mediterráneo, y ha marcado, o sea, en daños ya se calcula que el consorcio ha tramitado unos 67.000 expedientes, y los siniestros ya están por encima de 500 millones de euros, que es el segundo grupo de este tipo de eventos de mayor siniestralidad en toda su historia. Y bueno, luego también comentar que en el informe incluimos una parte regulatoria, ¿no?, de los grandes cambios regulatorios. Y bueno, pues el último trimestre de 2019 ha sido especialmente intenso. En primer lugar, porque a nivel internacional, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, que es la AIAIS, que viene a ser el equivalente a lo que es Basilea en banca o el IOSCO en valores, pues la AIAIS ha terminado el marco de supervisión de los grupos aseguradores con actividad transfronteriza. Esto fue un encargo que recibió en el año 2013 por parte del Comité de Estabilidad Financiera, el FSB. Le encargó específicamente que elaborase, a raíz de las crisis de Lehman Brothers y la crisis de 2011-2012, le encargó que tuviese un marco de supervisión preparado para que pudiese ser utilizado por los supervisores para supervisar los grandes grupos con actividad internacional. Lo ha terminado, y ahora se entra en una fase, lo aprobó en noviembre, se entra en una fase que se llama de monitorización. Entonces, en los próximos 5 años, este marco de supervisión lo van a usar en los colegios de supervisores de estos grupos aseguradores, pero se va a usar de forma confidencial, de manera que si los fondos propios del grupo calculado con este marco no llegan a cubrir los requisitos mínimos de solvencia, también calculados con este marco, pues no va a ser un detonante de medidas supervisoras, sino que se está aprobando. Al final de este plazo de 5 años, si hay que retocarlo, hacerle algún ajuste, se le hará, y entonces ya empezará a ser obligatorio. En la Unión Europea, la reforma de Solvencia II pues, también ha tenido su actividad. Nuestra previsión es que el calendario para esta reforma se va a extender hasta el año 2022. ¿Y por qué? Porque EIOPA ahora está elaborando un consejo técnico que tiene que mandar a la Comisión Europea. La Comisión Europea lo recibirá en verano y tiene que preparar a su vez una propuesta de reforma que entienden que van a tenerla para finales de 2020. Entonces, esta propuesta de reforma de la Comisión Europea se tiene que mandar al Parlamento y al Consejo europeos. Y entre las tres instituciones entran en una fase de negociación que suele llevar bastante tiempo, con lo cual no la vamos a ver publicada en el diario oficial de las comunidades europeas. Yo entiendo que hasta el año 2022. Y por último, también hemos incorporado, EIOPA hizo un stress test. EIOPA hace stress test de forma bienal alternativos para lo que son los seguros y para los fondos de pensiones. Este año ha tocado el stress test a los fondos de pensiones. Destacar que el Reino Unido ya ha decidido no enviar información respecto a los fondos de pensiones de prestación definida, que son los que más problemas pueden dar. No ha participado en el ejercicio, y estos fondos representaban en torno a 1,6 trillones, o sea, billones españoles en la muestra del ejercicio anterior, con lo cual digamos que los mayores fondos de prestación definida que han quedado ya en la muestra pues son los holandeses. En España son casi insignificantes los de prestación definida. Los de contribución definida tienen un mayor peso, pero representan en torno a un 12% de la muestra. Los resultados del stress test en el escenario base, antes de aplicar ningún stress, los fondos
los fondos son suficientes para cubrir los compromisos en un 102%. Una vez aplicado el estrés consiste en una caída en los valores del 40%, una caída en la bolsa del 40% y un incremento en los spreads de la renta soberana y de la renta corporativa, de manera que hace caer el valor de los bonos. Bueno, pues los estrés aplicados llevan a una situación en que la tasa de cobertura quedaría en el 82%. Habría un déficit del 18% que debería ser cubierto por los promotores de los planes o se traduciría en forma de menores prestaciones para los jubilados si esta situación se queda de forma permanente. Y por último, de este stress test, quizá destacar que IOPA es la primera vez que ha hecho una valoración de cómo están aplicando las gestoras de fondos de pensiones los factores ESG a la gestión de sus carteras, los factores de medio ambiente, sociales y de buena gobernanza, ¿no? La conclusión que saca es que la huella de carbono en las inversiones de los fondos de pensiones es alta y que la mayor parte de las gestoras declaran que están gestionando este riesgo de forma activa, pero que, en su opinión, solamente un 20% de ellas pues, lo está haciendo. Durante los próximos 10 minutos quería comentar con vosotros cuál es la visión que tenemos respecto a los principales mercados de activos financieros para este año 2020. Para ello es importante saber dónde estamos. O sea, voy a dedicar 2 o 3 minutos a decir dónde venimos y posteriormente voy a explicar cuál es el entorno macroeconómico y de tipos de interés del cual partimos para finalizar dar una pequeña previsión de cuáles son nuestras previsiones tanto para los tipos de interés como para la renta variable. Entonces, lo primero que quería comentar es que después de un año 2018, que fue uno de los peores años para todos los mercados financieros, como bien recordamos, el año 2019 ha sido un año ha sido un año bastante bueno para prácticamente todos los activos financieros. ¿Cuál ha sido la razón? Pues lo mismo que en el año 2018, en el último trimestre del 2018 se juntaron tres eventos importantes, que fue la previsión de una recesión en Estados Unidos, también un incremento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y, en tercer lugar, el Brexit. A lo largo del 2019, estos 3 riesgos se han ido diluyendo. Por tanto, al eliminar esa incertidumbre en los mercados, esa prima de riesgo disminuyó y fue la razón principal de este buen comportamiento de los mercados en el año 2019. ¿En qué entorno macroeconómico nos estamos encontrando este año 2020? Pues estamos hablando, tal como ha explicado Gonzalo, un entorno donde el crecimiento a nivel global va a seguir desacelerándose. Posiblemente el año 2020 sea el nivel más bajo de crecimiento en los próximos años. Estamos previendo que el crecimiento en el año 2021 sea superior al 2020 y lo que sí parece claro es que eliminamos la posibilidad de recesión, por lo menos en la mayor parte de economías desarrolladas. A lo largo del año 2019 hubo algún trimestre donde Alemania estuvo rozando la recesión e incluso en Estados Unidos hubo en algún momento donde también se comentaba la posibilidad de recesión. Este escenario lo descartamos para el año 2020. Segundo punto. Estamos hablando también de que hay una ausencia de presiones inflacionistas. Sí que creemos que la inflación va a repuntar marginalmente en casi todas las zonas de los países desarrollados, pero no preveemos que superen los objetivos de los bancos centrales. Y por último, también vamos a tener unos bancos centrales que van a continuar con sus políticas expansivas. Adicionalmente, incluso este año creemos que el tema de la discusión sobre la política fiscal puede aparecer en algún momento. ¿En qué entorno nos encontramos? Pues principalmente, debido a esa actividad de los bancos centrales, nos encontramos con tipos de interés en la zona euro en niveles muy bajos e incluso en niveles negativos. Aquí tenemos diferentes curvas de la zona euro, diferentes tramos, y vemos en color rojo están los tipos negativos. Esto ha sido una de las consecuencias de esta actividad que ha tenido el Banco Central Europeo.
ha tenido tres consecuencias: una caída de los tipos de interés, una reducción de las pendientes muy importantes en toda la zona euro y, asimismo, una reducción a niveles muy bajos de las primas de riesgo. ¿Debido a qué? A que los inversores hemos estado necesitados de ir asumiendo más riesgo en las carteras de cara a la obtención de rentabilidades, ¿de acuerdo? Con unos tipos de interés tan bajos, si teníamos que conseguir rentabilidades, pues nos hemos ido alargando duración o asumiendo algo más de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasando a cuál es nuestra previsión para los activos de renta fija este año 2020, creemos que los tipos de interés sin riesgo, que es decir, por ejemplo, la deuda pública alemana, los tipos de interés, los mínimos ya los hemos tenido este año 2019. Creemos que los tipos de interés van a repuntar a lo largo de este año 2020, apuntar desde los mínimos históricos. No estamos previendo un incremento muy importante de los tipos de interés. En segundo lugar, creemos que las primas de riesgo van a continuar a la baja, debido a que esa actividad, debido a varias razones. En primer lugar, la liquidez en el mercado va a continuar siendo muy abundante, ya que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal van a seguir inyectando dinero en la economía. Entonces, esa liquidez va a hacer que todos los inversores necesitan seguir comprando, seguir intentando mantener la rentabilidad de las carteras. Por tanto, todo activo que ofrezca una rentabilidad va a ser comprado y, por tanto, esa prima de riesgo va a caer. Pero tenemos dentro de nuestras preocupaciones están los activos de menor calidad crediticia. Estamos hablando de bonos por debajo de grado de inversión, especialmente en Estados Unidos, donde el alto nivel de endeudamiento que tienen estas empresas puede provocar un incremento de las tasas de default a lo largo de este año 2020. Esta es una de las preocupaciones y es uno de los aspectos que tendremos que estar muy atentos. Y por último, respecto a los mercados, creemos que vamos a tener bastantes episodios de volatilidad en los tipos de interés. Los tipos de interés no se mueven linealmente y nos obligará a los gestores a estar atentos a estos momentos de mayor volatilidad para intentar gestionar de forma más activa las carteras. Respecto a la renta variable, empiezo con una mala noticia. No creemos que los índices este año 2020 vayan a tener un comportamiento tan extraordinario como han tenido el 2019, pero estamos razonablemente optimistas, constructivos para este año. Creemos que los niveles de los incrementos de beneficios a lo largo de este año 2020 van a seguir en función de los sectores, pero en niveles positivos, y también creemos que va a seguir habiendo expansión de múltiplos debido fundamentalmente a que va a seguir habiendo crecimiento, va a seguir habiendo liquidez en el mercado y van a seguir entrando dinero en los índices de renta variable, en las bolsas tanto europeas como norteamericanas. Preferimos Estados Unidos a Europa por varias razones. Primero, el crecimiento en Estados Unidos es superior al europeo y también debido a la diferente composición de los índices. En Estados Unidos el peso de las tecnológicas es bastante superior en Europa, y creemos que este sector va a continuar haciéndolo razonablemente bien a lo largo de este año. También pensamos que en los índices bursátiles va a haber mayor heterogeneidad en el comportamiento. Después de unos años donde dentro de los índices el comportamiento entre diferentes sectores era bastante similar, creemos que la diferencia entre los diferentes sectores va a ser superior en los próximos años. Y no solo dentro de los sectores, sino también dentro de cada sector diferentes valores. Esto va a primar a las gestoras o a las entidades que tengan buena capacidad de análisis o buena capacidad de hacer sus escenarios
para los próximos años. Y también pensamos que los episodios de volatilidad van a ser más importantes este año 2020 que en los años anteriores. Una de las consecuencias que ha tenido la actividad del Banco Central Europeo y también la Reserva Federal es que la caída tan importante que ha habido en los tipos de interés ha impulsado a los inversores a asumir riesgo en sus carteras. Cada inversor ha asumido el riesgo en función de sus capacidades, de sus conocimientos. Hay inversores que han tomado mayores posiciones de renta variable, hay gestores que han tomado mayor riesgo de crédito en sus carteras de renta fija, han tomado mayor duración, hay inversores que han tomado mayor proporción en sus carteras de inversión alternativa, y este creo que es uno de los mayores riesgos que nos vamos a encontrar en la industria financiera en los próximos años. El mayor riesgo que hay es el riesgo que tenemos en las carteras. Hemos visto episodios de ejemplo de este riesgo durante el año 2019 con algún problema de liquidez en algún nicho de mercado, como en algún fondo inmobiliario británico o en algún fondo de renta variable europeo. Creemos que estos episodios pueden ocurrir durante este año 2020. Y respecto a las incertidumbres, pues siempre, Gonzalo lo ha hecho bastante mejor, lo de riesgo conocido, desconocido, etcétera, etcétera. ¿Qué incertidumbres tenemos para este año 2020? Pues en los últimos días estamos hablando de los problemas en Irán. La guerra comercial, aunque parece que está encarrilada la posible solución, creemos que es una fuente de incertidumbre. El Brexit, vamos a ver cómo se materializa toda la negociación durante este año 2020. Elecciones norteamericanas que van a traer ruido seguramente. El hecho de que si se produjera una mayor desaceleración económica podríamos empezar a discutir sobre la necesidad de mayor impulso de las políticas fiscales y, por último, la falta de liquidez en los nichos de mercado. Entonces, resumiendo, creemos que para este año 2020, en los tipos de interés sin riesgo, vamos a empezar una tendencia al alza. Los tipos de interés, los mínimos de los tipos de interés sin riesgo ya los hemos dejado atrás. Creemos que las primas de riesgo se van a reducir, y respecto a los mercados de renta variable somos razonablemente constructivos para este año 2020 y creemos que los índices pueden terminar con crecimientos cercanos al 10%.